Hay amores que parecen blindados contra el tiempo. Leyendas que se construyen sobre la base de una complicidad que el mundo entero admira, hasta que un pequeño detalle, una sombra casi imperceptible, comienza a resquebrajar el cristal de la perfección. Imagina por un momento que tienes el mundo a tus pies, la gloria deportiva más absoluta y el corazón de una de las artistas más icónicas de la historia moderna. Y aún así, decides caminar por el borde de un abismo que podría consumirlo todo. Lo que comenzó como un cuento de hadas bajo el sol de Sudáfrica, terminó convirtiéndose en un laberinto de espejos donde la verdad y el rumor se confunden, dejando tras de sí un rastro de canciones, comunicados y una pregunta que todavía hoy, años después, sigue flotando en el aire de Barcelona. ¿Cuándo se rompe realmente un compromiso que parecía eterno? No estamos solo ante una ruptura de celebridades, sino ante el desmantelamiento de un imperio emocional que nos obliga a mirar de cerca cómo el poder, la fama y las tentaciones pueden transformar a dos personas que juraron ser el refugio del otro. Aquella tarde de 2010, cuando el mundo vibraba con el ritmo del Waka Waka, nadie podía prever que ese encuentro fortuito entre el defensa central del Barcelona y la estrella colombiana marcaría el inicio de una era. Ella, con una carrera consolidada y una voz que había conquistado cada rincón del planeta. Él, un joven talento con una presencia física imponente y una ambición que desbordaba el terreno de juego. Eran la personificación del éxito. Durante más de una década, su relación fue el estándar de oro para la prensa del corazón y para millones de seguidores que veían en ellos la estabilidad en un mundo de relaciones efímeras. Sin embargo, detrás de las alfombras rojas y las publicaciones en redes sociales donde se celebraban triunfos deportivos y familiares, el silencio de las paredes de su residencia en Esplugues de Llobregat comenzaba a contar una historia diferente. El ascenso fue meteórico, pero las primeras grietas, aunque invisibles para el gran público, ya estaban allí, esperando el momento exacto para expandirse. En los primeros años, la narrativa era de una armonía absoluta. Se hablaba de una pareja que compartía no solo una vida, sino también una visión del mundo, una ética de trabajo y una devoción por sus hijos que parecía inquebrantable. Con el paso del tiempo, la imagen de Gerard Piqué pasó de ser la del futbolista ejemplar a la de un empresario audaz, alguien que no se conformaba con los límites del campo de fútbol. Esa expansión de horizontes, ese deseo constante de estar en el centro de la acción, empezó a generar fricciones que los medios locales en España apenas se atrevían a susurrar. Se decía que los ritmos de vida ya no coincidían, que mientras ella buscaba la introspección necesaria para su arte, él se sumergía cada vez más en la vida nocturna de la ciudad condal, un entorno donde las tentaciones no se anuncian, simplemente aparecen. Ese pequeño detalle del cambio de hábitos, esa sutil diferencia en las prioridades, cobraría una importancia devastadora más adelante. A medida que avanzaba la segunda década del siglo XXI, los rumores sobre una supuesta crisis empezaron a filtrarse como agua en un barco que todos creían insumergible. Los periodistas especializados en Barcelona mencionaban con cautela que el futbolista pasaba cada vez más noches en su apartamento de soltero en la calle Muntaner. ¿Era una necesidad de espacio personal o el preludio de una despedida definitiva? Las fuentes cercanas a la pareja solían desmentir cualquier problema, pero el lenguaje corporal en sus escasas apariciones públicas empezaba a ser más revelador que cualquier comunicado oficial. Ella, conocida por su honestidad emocional en sus letras, empezó a dejar pistas, versos que hablaban de una monotonía que mata y de un distanciamiento que no siempre es físico. Ese presentimiento de que algo se estaba rompiendo generó una tensión que se sentía en el ambiente, una curiosidad colectiva que solo necesitaba una chispa para estallar. Nadie imaginó que ese sería el último equilibrio, que la estructura que sostenía a la pareja más famosa de España colapsaría bajo el peso de una presencia externa. El escándalo no llegó con un anuncio formal, sino con una serie de reportajes que apuntaban a una tercera persona, una joven que trabajaba en el entorno empresarial del futbolista. La prensa española, siempre incisiva, empezó a armar el rompecabezas,
reuniones en locales nocturnos, viajes discretos y una serie de coincidencias que hacían imposible sostener la versión de la fidelidad absoluta. Los reportes indicaban que el descubrimiento no fue repentino, sino el resultado de una sospecha que creció lentamente, alimentada por ausencias injustificadas y una frialdad que ya no se podía ocultar. La verdad pública chocó frontalmente con la imagen privada, y el mundo se dividió entre quienes no podían creer la traición y quienes la veían como un desenlace inevitable. La descripción de lo ocurrido, según los datos que fueron emergiendo en los meses posteriores a la separación oficial en junio de 2022, sugería que la dinámica de la pareja se había deteriorado hasta un punto de no retorno. Se habló de un tarro de mermelada que bajaba de nivel sospechosamente cuando ella no estaba en casa, un detalle que se volvió viral y que, más allá de lo anecdótico, simbolizaba la violación de la intimidad del hogar. Los medios reportaron que la confirmación de la infidelidad fue el golpe de gracia para una relación que ya estaba herida. Sin entrar en detalles que vulneren la privacidad del hogar, es evidente que el impacto emocional fue profundo, transformando el dolor de la artista en un combustible creativo que pronto se manifestaría de la manera más pública posible. Pero la tormenta solo estaba empezando, y lo que vendría después superaría cualquier guión de ficción. El escándalo se transformó en un fenómeno cultural cuando la música tomó el relevo de los tabloides. La respuesta de ella no fue el silencio, sino una trilogía de canciones que desnudaron la situación ante millones de personas. Fue un acto de catarsis pública que algunos aplaudieron como un empoderamiento necesario y otros criticaron como una exposición excesiva. Mientras tanto, él optó por una estrategia de normalización, apareciendo con su nueva pareja en eventos y redes sociales, intentando demostrar que la vida continuaba sin remordimientos visibles. Sin embargo, las consecuencias profesionales y personales fueron innegables. La imagen del futbolista se vio afectada, enfrentando abucheos en estadios y críticas constantes en las plataformas digitales. Las fuentes oficiales y los documentos legales sobre la custodia de sus hijos se convirtieron en el nuevo campo de batalla, dejando claro que el exilio emocional era ya una realidad definitiva. Pasaron los meses, luego los años, y lo que debería haber sido una noticia olvidada, se mantuvo viva gracias a la constante retroalimentación de las redes sociales y a los nuevos detalles que seguían surgiendo. A veces, el silencio es más pesado que el escándalo, y en este caso, cada gesto de Piqué o cada nueva canción de ella servía para reabrir una herida que la opinión pública no permitía cerrar. La reflexión que surge de este episodio no trata solo de la infidelidad, sino de cómo la sociedad moderna consume el dolor ajeno. Se establecieron bandos, se crearon etiquetas y se analizó cada palabra dicha, por ambos bajo una lupa microscópica. Según el Tribunal de la Opinión Pública, él representaba la traición y ella la resiliencia. Pero la realidad siempre es más compleja y está llena de matices que solo quienes vivieron dentro de esas cuatro paredes conocen realmente. Es fundamental observar cómo el estigma de la infidelidad ha perseguido al deportista incluso después de su retiro del fútbol profesional. Cada vez que inicia un nuevo proyecto, como su Liga de Fútbol 7, los comentarios en las transmisiones en vivo se inundan de referencias a su pasado sentimental. La sombra de aquel error, real o percibido, se ha convertido en una etiqueta indeleble. Esto nos lleva a pensar en la naturaleza del perdón y en si una figura pública puede alguna vez dejar atrás un error cometido en su vida privada. Los medios reportaron en múltiples ocasiones que la presión mediática fue un factor determinante en la decisión de ella de mudarse a Miami, buscando una distancia física que permitiera a sus hijos crecer lejos del ruido constante de Barcelona. La geografía cambió, pero el relato permaneció intacto. A medida que el tiempo avanza, la narrativa ha girado hacia el legado que esta relación deja en la cultura popular. Ya no se trata solo de quién engañó a quién, sino de cómo esta ruptura cambió las reglas del juego para las celebridades en el siglo XXI. Vimos una transparencia casi agresiva, una voluntad de no ocultar el sufrimiento y de monetizar la desdicha como una forma de justicia poética.
Este enfoque ha generado un debate ético sobre los límites de la privacidad cuando hay niños involucrados. Sin embargo, no se puede negar que el impacto en la industria del entretenimiento fue masivo, rompiendo récords de audiencia y redefiniendo lo que significa ser una mujer despechada ante los ojos del mundo. El dolor se convirtió en arte, y el arte en un testimonio histórico de una de las crisis matrimoniales más documentadas de todos los tiempos. Hoy, cuando miramos hacia atrás, nos encontramos con un panorama de reconstrucción. Ella parece haber encontrado una nueva voz y un nuevo propósito en su nueva ciudad, rodeada de colegas y amigos, mientras él sigue adelante con sus negocios y su nueva vida sentimental, a menudo desafiando las críticas con una sonrisa que muchos interpretan como provocación. Pero en el fondo, queda una sensación de melancolía por lo que fue. Si tú también viviste esa época en la que ellos eran la pareja perfecta, probablemente sientas esa extraña desconexión entre la imagen que nos vendieron y la realidad que se desmoronó. La pregunta final que nos queda no es sobre los detalles técnicos de la infidelidad, sino sobre la fragilidad de los vínculos humanos bajo la presión extrema de la fama. ¿Es posible mantener la integridad de una familia cuando el ego y la oportunidad se cruzan en el camino? ¿Hasta qué punto somos responsables de las heridas que causamos en nombre de nuestra propia búsqueda de felicidad? Al final, la historia de Piqué y la artista colombiana es un espejo en el que muchos se ven reflejados, aunque a una escala mucho menor. Nos recuerda que nadie es inmune al error y que las consecuencias de nuestras acciones pueden resonar mucho más allá de nuestro círculo íntimo, convirtiéndose en parte de un folclore moderno que se niega a morir. El drama continúa no porque falten noticias, sino porque la gente se identifica con la traición, con la pérdida y con la difícil tarea de levantarse y seguir adelante. La herencia de este escándalo no es solo el recuerdo de una supuesta traición, sino la lección de que incluso los monumentos más sólidos pueden caer si sus cimientos no son cuidados. La prensa seguirá buscando el próximo titular, el próximo encuentro incómodo, pero la esencia de la historia ya está escrita en la memoria colectiva. Nos queda la música, nos quedan los goles y nos queda la certeza de que el amor, por muy brillante que sea, es siempre un terreno peligroso. La vida sigue, las canciones se vuelven clásicos, y las personas involucradas intentan encontrar la paz en medio de un ruido que ellos mismos, de alguna manera, ayudaron a crear. Quizás la verdadera redención no consista en ser olvidado, sino en aprender a vivir con la historia que uno ha construido, sea esta de gloria o de cenizas. En este viaje por los pasillos de la fama y el desengaño, hemos visto cómo la lealtad es a menudo el precio que se paga por la ambición. La historia de la ruptura de estos dos gigantes sigue latiendo porque nos habla de nuestra propia vulnerabilidad. Al final del día, cuando las luces de los estadios se apagan y los micrófonos de los estudios de grabación se cierran, solo quedan dos seres humanos, tratando de entender en qué momento el camino se bifurcó de manera irreversible. El secreto que se ocultaba tras la estrella ha sido revelado, pero las cicatrices siguen ahí, contando una historia que el mundo no parece estar listo para dejar de escuchar. Bajo el cielo de Barcelona, el eco de un amor perdido todavía susurra entre las sombras.